Yo voy a ir admitiendo a todos. Bueno, bienvenidos todos a este webinar del día de hoy. Estamos puntualísimos a las 11 de la mañana, tal como lo habíamos programado. Agradezco a todas las personas presentes que han hecho un corte en su horario para entrar a este taller y les quiero presentar a Aldo Salcedo y a Gonzalo Dupuy, que son ejecutivos de Conexa, que son quienes nos van a dar este webinar que está orientado a evaluar cómo está el mercado en el Perú en temas de instrumentos de inversión, qué opciones hay, sobre todo en el tema de renta fija, y qué opciones tienen ellos para nuestros clientes, para ustedes y sus clientes. El objeto de esta reunión es brindarles esta información y luego, obviamente, permitirles que vayan haciendo preguntas, si quieren vía chat, de tal manera que los vamos a estar respondiendo en tiempo real. Y si quieren hacer alguna pregunta un poco más compleja, por favor déjenla para el final, que vamos a abrir los micrófonos después de hacer toda la presentación. ¿Ok? Entonces, nada, les doy la bienvenida. Soy Fernando Goodman y los dejo con Aldo y con Gonzalo, a quienes les estoy compartiendo la pantalla. Bienvenidos, Aldo, Gonzalo. Mucho gusto tenerlos por acá. Gracias por participar en este taller, en brindarnos este webinar. Los dejo a ustedes en control. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. Espero que me escuchen bien. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar la presentación de acuerdo a lo que estaba programado. ¿Sí? Bueno, me presento rápidamente. Aldo Salcedo, soy representante de Conexa. Me acompaña Gonzalo Dupuy, quien es especialista en el tema de inversiones. Trabaja con nosotros un poco menos de 10 años. Hace poco acabamos de cumplir 20 años de aniversario. Nos ha tocado vivir momentos complicados a nivel de la economía de Perú, pero vamos a empezar justamente hablando de el marco jurídico que está defendido en nuestra Constitución, que es naturalmente pieza clave para fomentar confianza para hacer inversiones locales. ¿Sí? Nuevamente les doy la bienvenida. Las preguntas que puedan aparecer, ojalá que nos puedan al final de la charla plantearla para poder estar listos a evacuarlas. ¿Sí? Gracias. A ver, en principio, hablemos de la Constitución. Esta es un poco la agenda que vamos a ver hoy día. Hay cosas que son de conocimiento público, pero es bueno tomarlos en cuenta un poco para entrar en contexto de lo que significa por qué hacer inversiones en el Perú. ¿Sí? Y comento esto porque, claro, hasta el 2016 la política y la economía iban por cuerdas separadas. Desde el año 2018, cuando PPK es derrocado, naturalmente la crisis política ha llevado pues, a una serie de preocupaciones en general en los agentes económicos. Los últimos 8 años hemos tenido 6 presidentes, y naturalmente eso genera cierto ruido para los inversionistas sobre la viabilidad de colocar sus inversiones localmente, ¿no? Incluso con el último episodio que tuvimos en 2021 con la elección de Castillo, ¿no? Un gobierno de izquierda, un gobierno radical, que puso en vilo la solvencia de la economía peruana, generó incluso más pánico e hizo que se mude, que se fugue capitales hacia el mercado internacional por un monto superior a los 20.000 millones de dólares, ¿no? Poniendo, repito, nuevamente en revisión la solvencia de la economía en el Perú. Entonces, vamos a empezar hablando de la Constitución. A nosotros nos parece importante y clave esto para defender esta postura que tenemos o estas propuestas que tenemos frente a los inversionistas. En principio, en la Constitución, en los artículos 58 y 60, hacen referencia a que la iniciativa privada es libre y que el Estado únicamente puede competir con el sector privado como en su rol subsidiario. O sea, de ninguna manera podríamos tener un Estado que intervenga para competir con el sector empresarial. ¿Sí? Otro factor que también es importante es que el artículo 62 y 70 hacen referencia a que los contratos no pueden ser modificados por leyes, ¿sí? Y el derecho a la propiedad es inviolable, ¿no? Entonces, estos aspectos nos parece importante tomarlos en cuenta porque finalmente lo que estamos haciendo es invertir mucho en la economía peruana
Por tanto, entender y conocer esto es vital para poder asesorar a nuestros clientes sobre cómo está configurado la defensa de estos derechos que naturalmente a cada uno de nosotros nos corresponde. Después, la gestión fiscal y monetaria también están contemplados en la Constitución, ¿no? En la Constitución del 93. Recuerden que la anterior Constitución era la del año 79. En esa constitución sí habían una serie de variables y mecanismos que le permitía al Estado intervenir en el sector empresarial, manejar la política monetaria. Por eso en el primer gobierno de García pues tuvimos una hiperinflación que naturalmente nos condenaba a tener o a ser un país poco viable, ¿no? Hasta que se terminó con esa constitución y se activó la del 93, y en estos artículos justamente estoy citando que todos estos elementos de los que estamos hablando ahora permiten que esos miedos que se activaron en el año 2021 con la elección de Castillo, que posiblemente nos podía estatizar, nacionalizar, expropiar, realizar control de cambios, entregar subsidios, como lamentablemente pasa en países vecinos, ¿no? Bolivia ahorita está viviendo pues un episodio complicado, como sabemos. Argentina, por suerte, va saliendo de esa ideología media complicada. Colombia también está sumido en una situación con Petro media complicada, pero todo parece indicar que también estaría yendo preso. Y ni qué decir Venezuela, que es el caso extremo, ¿no? Ya ese es el caso extremo. Hacer actividad empresarial en Venezuela sería muy, muy complicado. Y hoy día en Bolivia también se pone cuesta arriba, ¿no? Y lo paradójico es que esa ideología política, el gobierno de Castillo lo defendía, ¿no? Mirábamos o miraban estos gobernantes a Bolivia como un ejemplo a emular, cosa que ahora nos damos cuenta pues que no es el camino para generar desarrollo, ¿no? Entonces, citar estos artículos en la Constitución es clave para entender cómo está defendida eh, eh, la actividad empresarial y el fomento del desarrollo que el Perú necesita. ¿Sí? A partir de esto, y a pesar de haber vivido situaciones complicadas, tenemos la inflación más baja en América Latina, tenemos la deuda pública en relación al Producto Bruto Interno más eficiente también en la región, o sea, nuestra deuda pública en relación a nuestro PBI apenas representa 35%. Entonces, si lo comparamos con otros países de la región, ¿no? Chile tiene una deuda pública más elevada en relación a su PIB. Bueno, Brasil ni qué decir, Uruguay también, Colombia de la misma manera, México de la misma manera. Entonces, es una situación que nos pone expectante en el contexto internacional. Por otro lado, el tipo de cambio en el Perú es mucho más estable, incluso si lo comparamos con monedas de la región, como el peso chileno, el peso colombiano, el peso mexicano. La volatilidad que tiene el sol peruano es bastante más acotada, ¿sí? Y las reservas internacionales, naturalmente, también eh, ascienden a una cifra histórica, representan casi 83.000 millones, que, repito, en relación al PIB, manejamos una buena proporción. Estos fundamentos que se mantienen sólidos, a pesar de haber tenido, repito, los últimos 6 años, 8 presidentes, básicamente obedece a todo este marco jurídico instalado en la Constitución. ¿Sí? Los 4 motores del crecimiento en el Perú están, por suerte, intactos: el gasto privado, el gasto público, la inversión privada y la balanza comercial positiva a partir de que las exportaciones son mayores a las importaciones, también generan el marco apropiado para que tengamos un flujo de divisas interesante, atractivo, y mantener la estabilidad del tipo de cambio. ¿Sí? No sé si hasta ahí, señores, hay alguna consulta. Seguimos entonces. Bueno, esto es básicamente muestra qué nos pasó desde las últimas elecciones a la fecha, ¿no? En los últimos 8 años, 6 presidentes. ¿Sí?
¿Qué te espera para el año 2026? Bueno, estamos casi entrando o cerrando el 2024 y empezando la carrera electoral para las próximas elecciones del año 26. Entonces, esta es información del IEP. Si nosotros vemos la población electoral en el Perú, de ninguna manera es de izquierda radical, pero tampoco es de derecha radical. El votante en el Perú es más de centro, ¿no? Tanto puede ser inclinado un poco a centro izquierda y un poco a centro derecha. Y si eventualmente pensamos que en 2026 vamos a repetir la historia que nos tocó con un gobierno como el de Castillo, por suerte los representantes de izquierda para las próximas elecciones son Perú Libre y Juntos por el Perú, cosa que sus representantes de cada uno de estos partidos pues están bien condenados después de todas las prácticas que han realizado, ¿no? Si fuese un competidor serio, que representa a la izquierda radical, ahí sí, naturalmente, las probabilidades de que la elección patee el tablero nuevamente serían más importantes, ¿no? Es bastante probable que el próximo candidato en el 26 sea más de un centro, ya sea un centro un poco pegado para la izquierda o para la derecha, pero de ninguna manera un radical, ¿sí? Después de eso, este crecimiento, repito, lo experimentamos con la constitución que está vigente, ¿no? Con la constitución actual nos mantenemos en la cima del crecimiento versus si la comparamos con en qué ranking estábamos en el crecimiento si mantuviéramos la constitución anterior, ¿no? Donde realmente teníamos pues estados empresarios, bueno, todavía queda Petroperú por ahí, Sedapal de alguna otra manera, pero en general las empresas públicas están privatizadas, y todos estos conceptos que hablábamos, rol subsidiario del Estado, autonomía del Banco Central, los contratos ley defendidos en la Constitución, generan el marco apropiado para mantenernos actualmente en la cima del crecimiento. ¿Sí? Entonces, a partir de esta definición de estos conceptos macro, entramos a ver las opciones de inversión disponibles en el mercado, ¿sí? En principio, las personas que atesoran cierta capacidad de ahorro, ya sea en soles o dólares, comienzan utilizando los depósitos a plazo. El año pasado, el año 2023, los depósitos a plazo estuvieron con tasas muy competitivas, básicamente porque, claro, teníamos un contexto de inflación que agobiaba a muchas economías y eso hizo que las entidades que ofertan este tipo de productos pues mantengan tasas históricamente altas, ¿no? Entonces, las personas que tienen excedentes de capital este, comienzan utilizando los depósitos a plazo, alguno un poco más experimentado comienza a revisar los fondos mutuos, alguien más experimentado empieza a utilizar la bolsa de valores como mecanismo de inversión, no solamente local, ¿no? La bolsa extranjera también, hay muchas plataformas hoy vigentes que permiten invertir en el exterior, invirtiendo en estos índices representativos. Después, los inmuebles como inversión para alquiler también han sido competencia para los productos financieros los últimos años, a partir que tenemos un sector inmobiliario altamente resiliente, ¿no? Que si bien es cierto, tuvo cierta parálisis en el dinamismo desde el año 2020, ya sea por la pandemia, por la inflación, porque teníamos este gobierno que generaba cierto resquemor en las personas en seguir adquiriendo bienes en el Perú, pero los inmuebles ha sido para nosotros, los que estamos en el mundo de productos financieros, una opción que los clientes han preguntado mucho. Después, las AFPs también se han constituido como mecanismos de inversión. Hasta el año 2019, los fondos de las AFPs, el 2, por ejemplo, rentabilizaba a un ritmo del 10% anual. Si extendemos la gráfica y vemos qué pasa con los rendimientos del fondo 2, que es el más antiguo, y extendemos la gráfica hasta mediados del año 2024, el retorno se ha ajustado, se ha ralentizado muchísimo, ¿no? Y esto básicamente obedece
al populismo que el Congreso permitió en permitir a mucha gente retirar los fondos que tenían disponibles en estas entidades. Después, como punto 6, es algo que nosotros estamos promoviendo mucho y comenzar a revisar los activos alternativos como una fuente de mecanismo de inversión, básicamente porque, a diferencia de los activos tradicionales, estos que estamos citando en los primeros 5 puntos, tienen características mucho más peculiares y en el mundo, no solamente en el Perú, vienen ganando mayor tracción a partir de los fundamentos que este tipo de instrumentos ofrecen. ¿Sí? Hacemos revisiones rápidas, yo creo que esto ustedes que están en la industria pueden entender y ver rápido. Las tasas de referencia del Banco Central en soles se ha venido ajustando porque el fantasma de la inflación en el Perú también se ha alejado. Entonces, ya el Banco Central ha ajustado su tasa de referencia en 200 básicos y eso naturalmente hace que los depósitos a plazo, que es el producto en cierta forma vinculado a este tipo de movimientos, rápidamente o se beneficie si sube o se ajuste si baja. Entonces, estas entidades, según Compara Bien, que es la fuente de consulta pública, permite identificar cuánto están pagando por un depósito a plazo, por ejemplo, de 500.000 soles a un año, ¿no? Si nos damos cuenta y extendemos, como dicen, le hacemos doble clic a estos, este, estas compañías básicamente o son financieras o son cajas, cuyo negocio principal es financiar mucho el sector microfinanzas, ¿no? Estas tasas que estas entidades ofrecen básicamente provienen por el tipo de negocios o créditos que orientan. Si quisiéramos saber, ¿y cuánto pagan los bancos comerciales? Un BCP, un Scotia, un Continental, un Interbank, en soles, la tasa está mucho más abajo, ¿no? 3%, 4% por ahí, ¿no? Que son los bancos comerciales más solventes o más fuertes en el Perú que ofertan tasas por este tipo de productos. Aldo, ¿Sí? perdón, estas tasas son a plazo, obviamente, ¿no? No son a la Sí, vista. Son para sí. inversiones a qué plazo? La corrida que hicimos en esta fuente Compara Bien es a un año. ¿Sí? Una corrida Ujú. de un depósito a plazo, por ejemplo, de 500.000 soles a un año. Ya, claro. ¿Y tienes en dólares también? En Sí, dólares es más baja, ¿no? y en dólares, igual, en dólares el año pasado estaba un poco más arriba. Recuerden que la Reserva Federal también ya comenzó a ajustar la tasa. Ya, No ha cargado ahí o es así? eh, ahí No me está. refiero. Ahí está. Ok. Ahí está, sí. Gracias. Gracias. Esto es de la misma manera, ¿no? Una corrida típica de un depósito a plazo de 500.000 dólares a plazo de un año. Y en esta página consultamos cuáles son las entidades que ofertan mejores tasas por un producto de depósito a plazo. ¿Sí? Al fin está liderando esto Caja Arequipa, Caja Centro, Financiera O, Banco Pichincha. En estos dos productos, señores, es importante tomar en cuenta lo siguiente, que el Fondo Seguro de Depósito, que es la garantía que estas entidades ofertan para sus ahorristas, ya sea CTS, cuentas a la vista o depósitos a plazo, está limitado a 120.000 soles, ¿no? Entonces, si yo depositara 500.000 soles, por ejemplo, o 500.000 dólares, lo que sea, la única garantía que me ofrece el Fondo Seguro de Depósito, es hasta 120.000 soles. Lo demás, bueno, como en todo, debe seguir el proceso de disolución de la entidad para poder cobrar el excedente a los 120.000 soles, ¿no? No sé si hay alguna consulta ahí, señores. Sí, Aldo, como les había dicho, bueno, hay varias personas que han entrado después de la introducción. Les doy la bienvenida. Lo que hemos acordado en esta presentación es que por favor nos hagan sus consultas vía chat. Gonzalo va a estar trabajando en responderlas. Y si tienen algunas preguntas que quieran hacerlas vía micrófono, por favor esperemos hasta el final de la presentación para hacerlas. Esperamos los últimos 15 20 minutos tendremos una sección de preguntas y respuestas, pero los animo a que participen haciendo consultas vía chat y de esa manera podemos continuar con el orden de esta presentación que como pueden ver estamos hablando de 60 láminas y estamos en la número 19 recién.
Pasando rápido, ¿sí? Para justamente lograr cubrir todos los campos. Bueno, seguimos. Después, los fondos mutuos en el Perú, es una industria que también data del año 93. La verdad no ha crecido mucho, no nos gustan mucho los fondos mutuos en el Perú. Actualmente administra casi, en patrimonio, casi 44.000 millones de soles. Se mantiene ahí, no está creciendo mucho, pero esto lo único que revela es que el inversor peruano, que accede a los fondos mutuos como complemento a los depósitos a plazo, tiene un perfil altamente conservador y los fondos de deuda pública son los más elegidos, ¿no? Son los más elegibles por este tipo de inversores, ¿no? Y si uno mira cómo está el comportamiento de estos fondos de deuda pública, son muy parecidos a lo que ofertan los depósitos a plazo, ¿sí? Y aún así tienen cierta volatilidad, ¿ah? Tenemos informes ahí que, aún siendo un fondo de deuda, un fondo de renta fija, entre comillas, no termina siendo tan fija, como hay una frase ahí que la han acuñado hace un poco, los fondos de renta fija no terminan siendo renta fija por la volatilidad que también enfrentan este tipo de instrumentos. Pero en síntesis, lo único que muestra acá es que el inversor peruano elige mucho estas dos opciones. Por eso que tenemos un sistema financiero en el Perú que controla más o menos 600.000 millones de soles y un mercado de valores que apenas representa el 10% de esa masa monetaria que existe en toda la entidad regulada por la superintendencia. ¿Sí? Después, la bolsa de valores parece, como le digo a algunos clientes, parece más un electrocardiograma. Es muy volátil y reacciona a distintas condiciones y circunstancias que aparecen en el mercado, ¿no? Lo de Castillo, por ejemplo, la elección de Castillo se tiró la bolsa abajo, después se recuperó. El inicio de las protestas sociales y los desastres naturales en el Perú se tiró nuevamente la bolsa para abajo y luego se recuperó. Y bueno, ahora, si bien es cierto, estamos en una franja creciente, pero esta volatilidad genera cierta preocupación entre los inversionistas, ¿sí? Y acá hay un complemento que nos gusta mucho plantear acerca de este tipo de instrumentos. Eh, Normalmente el inversor es muy emocional cuando elige este tipo de instrumentos. Compra cuando todo está caro, ¿sí? Y si bien es cierto, el mercado es cíclico, porque los mercados en general son cíclicos, lamentablemente muchos, como reaccionan básicamente a las emociones, terminan comprando ya cuando el mercado está en cierta forma caliente y luego se comen toda esa caída y logran vender en cierto momento, haciendo efectiva la pérdida, ¿no? Por eso que siempre decimos cuando el taxista comienza a hablar de la bolsa, salir corriendo porque naturalmente ya es un mercado muy, 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 muy caliente. Y esto no solamente pasa en el Perú, ¿no? Si uno, y esta es una gráfica un poquito muy grande, pero un mercado, por ejemplo, por llamar alguno, las acciones de gran capitalización el año 2021 terminaron arrojando 32% de rendimiento, pero el año siguiente, el 2022, terminaron perdiendo 29%, ¿no? Aldo, es Entonces, importante, perdón, recalcar acá que estás hablando ya de la bolsa americana. Ya no sí, salimos de la frontera del Perú, ¿no? sí, 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 pero Ajá. hacer una referencia básicamente de cómo funcionan los mercados a ese nivel, ¿no? No solamente en el Perú, sino a nivel mundial, reaccionan a una serie de circunstancias que a veces uno no controla. Lo que viene pasando en España ayer con este desastre natural, lo que le pasó a Taiwán, las próximas elecciones en los Estados Unidos, la guerra en Medio Oriente, en cierta forma genera cierto movimiento que el inversor promedio no controla. Por lo tanto, muchas veces cuando incursiona en la bolsa sin tener eh, las cualificaciones necesarias, termina perdiendo plata. ¿Sí? Además de eso, bueno, invertir en el exterior significa pues estar con la mirada de SUNAT, ¿no? Hoy día la SUNAT tiene convenios de acuerdos de información, de intercambio de información con muchas economías. Entonces, tomar en cuenta que invertir en el exterior también implica
un tratamiento tributario diferente, ¿sí? Seguimos, después, hasta el año 2014 el precio del metro cuadrado en Lima Moderna, en Lima Top, venía creciendo. Desde entonces el precio del metro cuadrado se ha estancado. Lima Moderna, Lima Top, básicamente me refiero, ¿no? San Isidro, Miraflores, San Borja, Magdalena, Lince, Jesús María. Entonces, el precio del metro cuadrado hasta el año 2014 era obviamente, venía creciendo, pero ya desde entonces se ha mantenido. Entonces, hoy día una persona que tiene un capital y dice en qué invierto, en depósito a plazo, en fondos mutuos, o compro un inmueble, y si finalmente decanta en la compra de un inmueble, la expectativa de retorno que en este ejemplo va a tener en este instrumento sería un 5%, ¿no? Que sería básicamente la suma anual de los alquileres dividido entre el valor comercial del inmueble, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy día ofrece este tipo de inversiones en este tipo de eh, vehículos, ¿no? Entonces, el inversor, el asesor de inversión a diario se enfrenta con una serie de noticias que aparecen en distintos medios, los periódicos, la televisión, las redes, que naturalmente generan cierta angustia y cierta expectativa de cómo invertir y en qué invertir. De qué manera, por ejemplo, una escalada de lo que significa el el conflicto en Medio Oriente puede perjudicar o beneficiar a mis inversiones, qué pasa con el populismo y polarización política que muchas economías todavía se están viviendo. Hoy día se habla de la desglobalización, ¿no? La propuesta de Trump, que es el candidato que tiene la posibilidad de hacerse nuevamente de presidente en los Estados Unidos, habla mucho de la desglobalización, y la creación de bloques geopolíticos. Tenemos una inflación ya a la baja. Entonces, hay una serie de condicionantes que naturalmente a estos productos, a estos vehículos tradicionales, los afecta, porque estos vehículos tradicionales, los que citábamos hace un momento, son extremadamente sensibles y correlacionados a esas noticias que a diario aparecen. Entonces, considerando que el inversor, repito, hace decisiones o toma decisiones para invertir de forma emocional, esta volatilidad termina expulsándolo del mercado y generándole malas experiencias. Lo que nosotros sugerimos, y es algo que ya venimos trabajando los últimos 10 años, porque también nos ha tocado hacer gestión para inversiones en activos tradicionales, hoy día estamos muy posicionados en lo que son los activos alternativos. Estos activos alternativos tienen, si bien es cierto, son menos líquidos, porque claro, a diferencia de una acción, de un ETF, de un bono, no lo puedo vender en línea, sino hay ciertas restricciones en cuanto a la liquidez, pero su principal factor es que están de manera, están o tienen baja correlación con esta sensibilidad que sí le afecta a los activos tradicionales, ¿sí? Además de esto, porque las inversiones alternativas se mueven más en base a fundamentos, mientras que las inversiones tradicionales se mueven o obedecen más a expectativas. Entonces, nosotros preferimos los activos alternativos porque se mueven o reaccionan más en base a fundamentos. Por eso es que citábamos al principio, y un poco para ir amarrando el mensaje, citábamos a cómo el modelo económico peruano está defendido en la Constitución. ¿Y qué tendría que pasar para que un gobierno radical del año 2026 pueda eventualmente pues, intervenir y plantear una ideología de esa que por suerte en América Latina vamos saliendo, ¿no? Si Chile finalmente hubiera accedido a esa ideología que proponía el presidente de turno, naturalmente eso hubiera contagiado a muchos países de la región, pero que por suerte no prosperó, ¿sí? Ahora, dentro de los activos alternativos también hay una estructura bastante amplia, ¿no? Pero como recomendamos y estamos recién profundizando este tipo de instrumentos para personas naturales, para el segmento afluentes del sistema financiero, es que sugerimos empezar con hacer inversiones en lo que es deuda privada y real estate, ¿no? Dos de los elementos del universo de activos alternativos
que son mucho más estables y tienen de una u otra manera un perfil más conservador. Ahora voy a pasar a explicar por qué. Y dentro de este universo, bueno, tenemos dos compañías de la holding que están especializadas en este tipo de actividades. Conexa Asset Management, que administra los fondos de deuda privada, y Val Desarrollos Inmobiliarios, que es parte del grupo, es subsidiaria del grupo, que invierte en desarrollo inmobiliario. ¿Sí? Todavía no estamos en el segmento de infraestructura, o sea, fondos que invierten en infraestructura, recursos naturales, private equity. Ese es el siguiente paso, ¿no? Ese es el siguiente paso. Normalmente este tipo de inversiones ha estado típicamente orientado a inversores institucionales, las AFPs, compañías de seguros, fondos de inversión que manejan patrimonios de familias adineradas, típicamente han entrado a este tipo de instrumentos, pero Conexa hace 10 años viene democratizando, por llamarlo de una manera, el acceso para que el afluente, ¿no? Este inversionista con tickets de inversión desde 100.000 soles a más, pueda también beneficiarse de este tipo de instrumentos, que a continuación vamos a mostrar las características y resiliencia de la que hablamos, ¿no? Conexa utiliza, este es el eje central de la tesis, ¿no? Nosotros administramos fondos de inversión y nos acogemos al decreto legislativo 862, cuyo regulador es la Superintendencia del Mercado de Valores. O sea, el vehículo que utilizamos para administrar el capital de los inversionistas son estos fondos de inversión. Un fondo de inversión es un patrimonio autónomo, ¿no? Compuesto por el aporte de inversionistas llamados partícipes, que invierten en este tipo de figuras a partir del conocimiento del reglamento, ¿no? Los fondos tienen un reglamento que es como la constitución para un país, hacemos el símil ahí, ¿sí? Los fondos, en el caso de Conexa, tienen además cuentas de recaudo en el Interbank y en el BBVA, es decir, el inversionista no deposita el dinero a Conexa, sino a los fondos de inversión que son patrimonios autónomos, ¿sí? Y además de eso, por temas de transparencia, están auditados, en el caso de Conexa, por PricewaterhouseCoopers, ¿sí? Entonces, si analizamos esta primera capa, vamos a ver que son debidamente establecidos porque tienen cuentas de recaudo en dos de los principales bancos y son transparentes porque, naturalmente, un auditor como de la talla de Price sincera o informa acerca de los estados financieros que la empresa, en este caso el gestor, emite, ¿no? Después, los órganos de gobierno que operan en el marco del funcionamiento del fondo son dos. Básicamente está el Comité de Vigilancia y el Comité de Inversiones. El Comité de Vigilancia, como su nombre dice, vigila que el reglamento, que es como la Constitución, se cumpla. Si eventualmente Conexa plantea, como administrador digo, ¿no? Plantea alguna modificación en el reglamento, esto debe ir aprobado por asamblea. ¿Quiénes componen la asamblea? Los inversionistas, ¿no? Los aportantes a estos fondos, ¿sí? Y el comité de inversiones, que también es un equipo técnico, en función al reglamento, decide dónde colocar y dónde aprobar las operaciones, ¿sí? Un poco yendo a lo sustancial también, la deuda privada es básicamente el financiamiento que un segmento del empresariado en el Perú requiere, ¿no? Existe deuda pública. La deuda pública es, por ejemplo, los bonos que emite Coca-Cola, que emite, por decir otra entidad, Gloria, en el mercado internacional para financiarse, ¿no? Las corporaciones emiten deuda a través de bonos para financiarse, pero las pequeñas y medianas empresas, como no tienen esa capacidad, pero igual necesitan capital para seguir creciendo, es que se financian vía fondos que invierten en esa deuda que es privada, ¿sí? Después están los inversionistas. En el caso de Conexa tenemos dos perfiles de inversionista. El primero es el clase A y el segundo es el clase B. El clase A es básicamente el inversor cuyo perfil es de una u otra manera sofisticado, que no tiene un horizonte de inversión específico y que busca maximizar el rendimiento de sus inversiones. Entonces, el clase A obtiene a cambio un certificado de participación donde se evidencia el número de cuotas que está adquiriendo de propiedad en el fondo,
¿sí? Mientras que el clase B es lo opuesto al clase A. El clase B es el inversionista rentista, ¿no? Ese que necesita un flujo que tiene un horizonte definido. Puede ser 1, 2 o 3 años y que necesariamente necesita el flujo para financiar su gasto corriente. Entonces, el clase B es o recibe a cambio un cronograma de pago de cupones donde se evidencia las fechas que va a cobrar el monto específico como cupón, ya sea en soles o dólares, a partir de las inversiones que realice. ¿Sí? Después, el fondo en gestión de Conexa lo que hace es únicamente invertir, según reglamento, en tres actividades, ¿no? O realiza o hace factoring, no sé si el término lo conocemos, en todo caso lo pueden poner en el chat también, pero básicamente son cuentas por cobrar. La única condición que nosotros, según política de inversiones establecida actualmente, es que únicamente hacemos factoring si el pagador de esa factura es una empresa peruana que esté dentro del ranking Perú Top 2000. En el pasado estábamos haciendo ranking Perú Top 10.000, pero hemos ido retrocediendo básicamente para mantener la solvencia de la cartera, ¿no? Hay 135 empresas de factoring hoy día en el mercado, y en cierta forma, como el número de pagadores, el número de corporaciones es reducido, entonces se puede ir convirtiendo en una guerra de precios. Preferimos no estar en ese canal, en ese contexto, y más bien competir en sectores donde sí se necesita de más experiencia y otros recursos para hacer un eficiente financiamiento del estilo capital de trabajo y un eficiente análisis para emitir operaciones o financiar operaciones de mediano plazo. La diferencia entre los tres productos que hoy día son elegibles para la inversión según reglamento, básicamente tiene que ver con el tipo. Mientras que un factoring es un título de valor que vence hasta 90 días. En el Perú, una factura más o menos se paga cada 73 días, si hablamos del estilo pagador Top 2000, ¿no? Un crédito capital de trabajo y financiamiento directo a la empresa, con un vencimiento no mayor a 12 meses, y si es una operación de mediano plazo es porque la empresa necesita comprar un activo fijo o invertir en una nueva planta, o un nuevo proyecto. Entonces nuestro horizonte máximo para un tratamiento de mediano plazo es hasta 36 meses. ¿Sí? ¿A qué segmento atendemos? Nosotros atendemos al segmento pequeño y mediana empresa en el Perú. ¿Sí? La pequeña y mediana empresa en el Perú, en principio, saquemos de este universo a las microempresas, que en número son la mayor cantidad de empresas que existen en el Perú, pero muchas de estas micro facturan menos de 1.000.000 de soles anuales, digo, y son negocios unipersonales, y muchas veces no tienen una garantía que establecer como respaldo a un crédito que eventualmente puedan solicitar. Nosotros, por el contrario, estamos en el segmento de pequeñas y medianas, o sea, son empresas que facturan desde 3 millones hasta 40 millones de soles anuales. Ese es el segmento que nos toca atender, donde hoy la banca los va desatendiendo, ¿no? Ya sea porque le da lo mismo a la banca evaluar un crédito por 5 millones que evaluar un crédito por 50 millones. Entonces, como el costo operativo para la banca es el mismo, prefieren centrarse naturalmente en ir hacia los segmentos de facturación más grande, de desembolso más grande. Y van abandonando ese segmento de la pequeña y mediana empresa. Y no solamente en el Perú, en el mundo también hay una corriente que habla de la desbancarización del crédito, porque hay bancos que naturalmente van retrocediendo, reculando hacia negocios que son más rentables para ellos. Y eso más bien abre una oportunidad para nosotros, los fondos, para ocupar ese espacio, ¿sí? Ocupar ese espacio con financiamiento oportuno, acorde al flujo de caja del negocio, con una buena garantía, un buen segmento, un buen análisis, ¿sí? Eh, Naturalmente tenemos que tomar previsiones frente a la posibilidad de impago de este tipo de empresas, ¿no? Que en nuestro caso, según política, debe ser siempre un inmueble, no tomamos otro tipo de garantías, siempre son inmuebles, valorizadas en 2 veces el crédito que requieren, ¿sí? En un fideicomiso, de tal manera que si tenemos que ejecutar la garantía frente a una eventualidad de impago, entonces nos vayamos vía extrajudicial
al tener incorporado la figura del fideicomiso dentro de la absorción de la garantía. El valor del inmueble, inclusive, no lo ponemos nosotros, no lo pone la pyme, porque la pyme puede ponerle un valor sentimental, inclusive, a un inmueble. Lo mandamos a tasar a tres de las entidades, a tres de los tasadores o peritos tantos en el Perú, para que pueda ponerle un valor comercial y justo al inmueble que va a entrar como garantía. Otro aspecto que también es clave y que únicamente tomamos garantías de activos que sean estratégicos. De ninguna manera podríamos tomar pues como garantía, no sé, 30 hectáreas en kilómetro 450 de la Panamericana Sur. No podríamos tomar porque finalmente la realización de una garantía de ese estilo es un poco más lenta. Siempre son activos estratégicos de la pyme que nosotros necesitamos constituir y aportarlo al fideicomiso como garantía, no en favor de Conexa, sino en favor de los fondos. Finalmente, como los fondos son los que financian este tipo de operaciones, son ellos o son estos patrimonios que también reciben las garantías como aporte frente a los créditos que tienen en vigor. ¿Sí? En la medida que la pyme pague los financiamientos en vigor, repito, siempre el eje, ya sea del desembolso de la inversión, siempre son los fondos. Conexa de ninguna manera recibe en sus cuentas que están separadas dinero de los inversionistas ni tampoco de las empresas que van pagando los financiamientos. Cada uno de los fondos que operamos tiene personalidad jurídica, tiene RUC propio, están en registros públicos, entonces de esa manera mantienen esa característica exigible para los fondos que es de ser un patrimonio autónomo. Entonces, repito, en la medida que las empresas repaguen los créditos que están en vigor, los flujos son calzados o son dirigidos hacia los inversionistas que, repito, inician la cadena de valor en todo este flujograma que de manera permanente utilizamos. ¿Sí? Entonces, acá hay figuras muy, muy importantes y mejoradores y aliados estratégicos que funcionan y nos dan mucha palanca para mantener la solvencia de la tesis. En principio hay plena transparencia sobre la información que se maneja, información, digo, financiera que se manejan en los fondos. Las cuentas recaudadoras están separadas de las cuentas de Conexa. Existe un reglamento que se cumple de manera eficaz, ¿no? De manera disciplinada. Hay comité de vigilancia de inversiones que sesionan, es algo que es una práctica muy poco conocida en la industria. El comité de vigilancia hace su sesión, está compuesto y está liderado por Gustavo Romero. Gustavo Romero Caro, digo, que es un técnico en el mundo de las finanzas. Y el comité de inversiones también, ¿no? Hay una terna ahí de personas de mucha experiencia en la industria que decide finalmente dónde desembolsar el capital, pero repito, siempre teniendo como eje el reglamento. Si Conexa eventualmente quiere invertir en criptomonedas, quiere invertir, repito, en un inmueble que está a precio ganga y el reglamento no lo permite, entonces esa decisión con el manejo de los fondos es punible de sanción, ¿no? El Comité de Vigilancia rápidamente ahí puede establecer un mecanismo de asamblea extraordinaria y reportar ese hecho de importancia a los inversionistas con las consecuencias que eso implica. ¿Sí? Entonces, este flujograma lo venimos trabajando de manera permanente los últimos 10 años. Lo hemos venido mejorando, por ejemplo, porque en una primera etapa estábamos tomando únicamente hipotecas como garantías de los inmuebles que se aportaban, pero eventualmente pues nuestro sistema judicial, que es medio perverso, para una ejecución eficiente, nos podría condenar a tener 3, 5, 7, 10 años para tomar posesión sobre una garantía. La incorporación que es de la fiduciaria, que es la principal empresa de fiducias en el Perú, dentro del proceso, nos ayuda muchísimo porque es un tercero a Conexa que cobija estas garantías y los administra mientras los créditos naturalmente estén en vigor. ¿Sí? Y nos da la pauta para poder ejecutar en caso que estas empresas entren a algún proceso de insolvencia. ¿Sí?
Entonces, todas estas actividades, señores, nos ha permitido generar rendimientos históricos, todos positivos, porque repito, y esto, vuelvo un poquito a la definición de que los fondos de inversión en deuda se mueven más en base a fundamentos que a expectativas, ¿no? Toda esta gestión que venimos haciendo hace 10 años, si nosotros analizamos, por ejemplo, el fondo más antiguo, que es el Fondo Impulso PYME 1 en soles y el Fondo Impulso PYME 2 en dólares, nos va a mostrar pues, que cada uno de los periodos en evaluación hemos generado retornos todos positivos, en concordancia en cómo se mueve la economía real, ¿no? Entonces, incluso en años complicados como el año 2020, en soles terminamos pagando 8,45 y en dólares terminamos pagando 6,34. Y en el año 2021, que también fue un año difícil, de mucho desafío, porque tuvimos fuga de capitales, ¿no? Y una elección de un gobierno radical como el de Castillo, un gobierno que hace 30 años no experimentaba en el Perú, terminamos en soles pagando 8,12 y en dólares 5,44, ¿no? Entonces, estos son los retornos netos, solamente antes de impuestos, que nuestro partícipe clase A ha venido logrando. Entonces, si el rendimiento para nuestro partícipe clase A, que es el inversor sofisticado, que está buscando maximizar su retorno, que no necesita el flujo necesariamente, se ha venido cumpliendo de forma positiva año con año. Entonces el clase B, que naturalmente obtiene un retorno inferior a este clase A, también se ha venido cumpliendo. Ahora, más adelante vamos a ver cuál es el retorno. ¿Sí? Entonces, 10 años de forma consecutiva y de forma ininterrumpida, retorno positivo. Algo, repito, que solamente en los activos alternativos, sobre todo en los activos de deuda privada, se pueden lograr a partir de una gestión eficaz, de una buena tesis de inversión y de una disciplina en el cumplimiento del reglamento de inversión que el fondo o los fondos tienen. ¿Sí? Si alguna persona, por ejemplo, no necesitaba el flujo y quería invertir y crecer su capital, mira, en 9 años ha casi duplicado o ha duplicado su inversión. Si suponemos una inversión de 100.000 soles, no ha tomado los rendimientos, estos se han reinvertido y de acuerdo a los datos que mirábamos anteriormente, en 9 años ya duplicó su capital en soles y de la misma manera en dólares, ¿no? Repito, a partir de una inversión en sintonía con el inicio de los fondos y eligiendo la opción de reinversión de los mismos, ¿no? Entonces, no solamente estos productos están orientados para el inversionista que necesita el flujo, sino también para aquellos que están buscando crecer el capital. Y buscando crecer el capital ya sea para que afronte una jubilación digna, ya sea para que pague los estudios de la carrera superior de los hijos, o sencillamente hacer crecer su patrimonio, ¿no? Entonces, estos fondos con este nivel de rentabilidad permiten también eh, un resultado eficiente, claro, si uno elige la opción de reinversión de los mismos. ¿Sí? Ahondando un poquito más en cómo funciona la solvencia, la garantía del fondo, repito, los fondos de inversión, en el caso de Conexa, tienen 4 capas de protección, las cuentas segregadas, se hace un due diligence y el rating crediticio de la empresa que necesita los fondos del dinero que administra Conexa en los fondos. Eh, Además de eso, también miramos el riesgo de carácter, algo que lo hemos venido incorporando también como una mejora. No solamente es la buena garantía, no solamente es la buena experiencia, si quien maneja la compañía en el pasado, pues quebró empresas de manera adrede, entonces ya nos da un poquito la sensibilidad de cuál es el carácter para cumplir con las obligaciones que puede estar contrayendo con los fondos de Conexa. ¿Sí? Siempre tomamos garantías inmobiliarias, no tomamos otro tipo de garantías, no aceptamos maquinaria, vehículos, nada, siempre son inmuebles. Y como ustedes saben, el precio del metro cuadrado en el Perú no tiene oscilaciones muy marcadas. Eventualmente, si una empresa o una persona necesita vender un inmueble por una urgencia, descuenta o castiga el precio del metro cuadrado en 5%, en 7%, en 10%, pero de ninguna manera lo vende a la mitad, ¿no?
Entonces, un inmueble como garantía es un activo altamente eficaz. Después, la gobernanza, los comités de auditoría, son claves para, repito, mantener la solvencia del vehículo que son los fondos que en el caso de Conecta los administra. Eh, Entrando también a factores que son importantes, en la actualidad Conexa administra 61 millones de soles en activos administrados y 34 millones de dólares en fondos en dólares, ¿sí? Entonces, ¿cómo está? Y esto es información al 30 de septiembre, siempre hacemos reportes al cierre de cada trimestre, cuánto se quedó en caja y bancos, o sea, dinero no invertido, cuánto están vinculados a facturas, en el caso de nuestra cartera de soles, ¿no? Cuánto está en capital de trabajo, 11 millones de soles, y cuánto está en financiamiento a mediano plazo, 33 millones de soles. Entonces, ahí están justificados los 61 millones de dólares que es nuestros activos bajo manejo, pero tenemos garantías que ascienden en inmuebles valorizados en 175 millones de soles. Eso implica que tenemos un ratio de cobertura casi 4 veces en nuestra cartera de soles y casi 3.5 veces en nuestra cartera de dólares, ¿no? Entonces, un ratio de cobertura bastante alto, digo, para enfrentar cualquier situación de impago que provenga de este segmento de empresas, ¿sí? Y nuestro plazo promedio de los créditos está en 1.2 años para la parte de soles y 1.5% para la parte de dólares, ¿sí? Es decir, si hoy día tuviéramos que desinvertir, ya no emitir ni un crédito ni un financiamiento más, en 1.2 años estamos líquidos, en el caso de soles, y en 1.5 años estamos líquidos nuevamente en la parte de dólares. Esto es importante porque vamos a pensar, si en el año 2026 entra a tropelones, entra Antauro, y tiene el apoyo parlamentario, cosa que es poco probable, ¿no? Y tiene a la población de su lado y comienza el cambio del modelo, eso no va a ser inmediato, naturalmente eso le va a tomar 3, 4 años. Entonces, el tener una cartera de créditos con vencimiento relativamente corto, nos permite tener cierto timing de control para ese tipo de escenarios. Posible, sí, lamentablemente en nuestro Perú todo es posible, pero si analizamos la probabilidad, es bastante lejana, ¿no? Repito, únicamente aceptamos facturas si el pagador son empresas de este estilo, ¿no? Es más, nosotros atendemos a los proveedores de este tipo de compañías. Entonces, de esa manera acotamos el riesgo, porque es difícil pues, que Gloria o DHL o Claro incumplan o posteren las obligaciones que tienen con sus proveedores a nivel de fechas de pago de facturas, ¿no? Estos son algunos financiamientos últimos que fueron aprobados. Siempre tomamos, repito, activos estratégicos, no tomamos terrenos seriazos como garantía, ¿no? Entonces, y siempre se cumple y debe cumplirse como política que la garantía valga 2 veces el crédito que requiere, ¿no? Esto, por ejemplo, es una empresa que realiza eventos y marketing para varias compañías en el Perú. Entonces ha dejado como garantía un inmueble que está valorizado en 500K por un financiamiento del estilo mediano plazo que requiere, por 250.000 dólares. Ahí se cumple el 50%, ¿no? Esta es una compañía que hace filtros para el sector automotriz muy conocida, entonces necesita capital de trabajo y ha dejado la casa, en este caso es el departamento del dueño, como garantía al financiamiento que necesita. Incluso esta decisión que toman estos empresarios nos da una sensación del carácter de pago que naturalmente tiene, porque nadie que necesite financiamiento pues va a poner en riesgo su domicilio propio, ni su oficina, ni su local comercial, ¿no? Entonces, eso es importante. Estamos altamente diversificados, e incluso por reglamento no podemos concentrar más del 20% en un sector económico, ni más del 10% en una sola empresa. Tenemos una buena distribución del tipo de activos, 14% del activo bajo manejo están involucradas en facturas, en el caso de soles,
20% en capital de trabajo y 55% en financiamiento de mediano plazo. Esto es nuestra cartera de soles, esta es nuestra cartera de dólares, también altamente diversificada en sectores económicos y por tipo de activos también, ¿no? Acá, incluso en dólares, tenemos fuerte presencia en financiamiento de mediano plazo, por eso que nuestros retornos en dólares son bastante estables, no tenemos mucha volatilidad trimestre a trimestre dentro de nuestro retorno de dólares. Eh, bueno, como les decía, nosotros en el fondo podemos recibir inversionistas vía dos mecanismos. De acuerdo al perfil del inversionista, si el inversor es rentista, dice, no, mira, yo quiero mi cupón fijo, mi rendimiento fijo y necesito mi cronograma porque ya me jubilé, ya no quiero estar pensando, quiero los primeros de cada mes recibir, no sé, 10.000 soles, entonces que elija la clase B. Pero si el inversor dice, no, mira, Gonza, yo todavía estoy trabajando y mi gasto corriente lo financio con mi trabajo, entonces quiero que este capital que tengo hoy, quiero que crezca, porque si lo dejo en plazo fijo, sé que voy a estar limitado en cuanto al crecimiento. Si lo invierto en fondos mutuos, bueno, voy a tener básicamente lo mismo que obtendría en plazo fijo. Si lo invierto comprando un inmueble, sé que mi rendimiento va a ser apenas 5%. Y si lo invierto en la bolsa, voy a estar más cardíaco que de costumbre, ¿no? Entonces, una opción viable es que invierta en este tipo de instrumentos de deuda privada que obedecen básicamente a factores fundamentales y por suerte, repito, los fundamentos del Perú, a pesar de vivir una serie de circunstancias, incluso la inseguridad, la inseguridad ciudadana que hoy día es un mecanismo de preocupación, ¿no? Y una clase política terrible, los motores que impulsan el crecimiento vienen sosteniendo el crecimiento de la economía. ¿Sí? Entonces, el clase B, repito, es para el inversor rentista, necesita el flujo, el cronograma, mientras que el clase A es el inversor, repito, que está buscando maximizar su retorno, pero ambas figuras depositan su dinero directamente a los fondos, ¿no? La tesis o el destino del capital es el mismo, deuda privada, ¿sí? El clase A puede elegir de manera trimestral calendario que le paguen los rendimientos o que esos rendimientos se reinviertan y aprovechar el factor de interés compuesto, mientras que el clase B incluso podemos hacer cronogramas a medida. Si necesita pago, o sea, pago cupones mensual, trimestral, semestral o anual, en el clase B está disponible. Eh, la tasa tributaria para ambas figuras es 5%, ya sea sobre el rendimiento objetivo o esperado en el año, o 5% sobre el rendimiento preferencial o fijo que el clase B obtiene. ¿Sí? El clase A tiene otros componentes que son también de carácter positivo, es tener derechos políticos en la asamblea, es decir, participar de manera activa en la asamblea con voz y con voto, ¿no? Mientras que el clase B puede participar también en las asambleas, pero no tiene voto, solamente tiene voz, ¿sí? El clase A no tiene penalidades si eventualmente quiere rescatar, lo que sí tiene son restricciones de cuándo y en qué ventanas salir. El clase A únicamente permite salidas al cierre de cada semestre, calendario, mientras que el clase B va a depender del plazo que eligió. Si elegí un año, estoy obligado a quedarme durante ese año. Si elegía 2 años, obligado a quedarme esos 2 años. Si elegía 3 años, propios, ¿no? Los documentos que respaldan las inversiones en el clase A es el contrato y además el certificado de participación. Y en el clase B, además del contrato, el certificado de participación y un cronograma donde se fija claramente dónde y cuánto y cómo va a recibir cada uno de los cupones. Los tickets mínimos son 100.000 soles o 30.000 dólares. La sociedad gestora es Conexa, la firma auditora es Price. El vehículo de inversión es un fondo de inversión, patrimonio autónomo, y las cuentas de recaudo son BBVA e Interbank. ¿Qué espera rentabilizar o qué espera el fondo clase A? Pagar 10% en soles, no garantizado, es un rendimiento esperado, y en dólares es 8.50, mientras que el clase B sí obtiene un retorno fijo por contrato, porque el cronograma finalmente está vinculado a esa renta fija, de 8.75 en soles y 7.5% en dólares. ¿Sí?
Entonces, bueno, estos son ofertas o publicidades que nosotros emitimos de manera permanente para que los inversores y ustedes estén al tanto de cuáles son las ofertas vigentes, ¿sí? Mucha información también, mucha transparencia en el proceso. Hay un fact sheet mensual que se emite a los inversionistas como a los asesores de inversión. Después hay un estado de inversiones trimestral que es informe más profundo sobre la cartera de créditos, sobre el número de inversionistas, sobre el patrimonio, y hay anualmente un estado financiero auditado que ya no lo emitimos nosotros, sino lo emite, en este caso, Price, que es nuestro auditor. El proceso de suscripción es muy sencillo. Recibimos la ficha de datos que lo pueden completar en la computadora, en el teléfono, con la copia de su DNI. Aplicamos filtros PLAF, la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y en la medida que no haya ninguna contingencia, le pasamos la cuenta disponible para las inversiones. Se emite el contrato que puede ser firmado vía física o electrónica, ya no se tiene que estar moviendo entre un lugar y otro, o sea, ya en el link, en el correo el cliente recibe un link para que haga la firma respectiva y luego de eso se activa pues la información periódica y permanente, ¿no? Hacemos reuniones de balance porque toca después de 6 meses hacer un balance de las inversiones. Por suerte tenemos estos espacios para, repito, tampoco estar moviéndonos, pero sí le damos mucho soporte y seguimiento a los inversionistas. Incluso algunos empiezan para poder con 100.000 soles y de pronto me sorprenden, me llaman, me dicen, lo tengo 1.000.000 de soles adicionales, y terminan con un patrimonio más grande con nosotros a partir de la confianza que se teje en todo este tipo de actividades, ¿no? He tratado de cumplir los tiempos, me he saltado unas láminas, así que quedo a disposición, señores, a todas las consultas que puedan aparecer. Muchas gracias, Aldo, por tu participación y abrimos los micrófonos para las personas que quieran comunicarse por ese medio, quieran hacer alguna pregunta o si prefieren hacerlo escribiendo a través del chat. Esta es la oportunidad que tenemos para que puedan hacer las preguntas del caso. Yo quisiera empezar con una pregunta, Aldo, que tiene que ver con sucesos recientes, ¿no? Ha habido una gestora de fondos ha tenido una serie de escándalos recientemente, ¿no? Nos referimos a Blanco en particular. ¿Por qué el inversionista que va a entrar con Conexa no va a tener el riesgo de que le suceda algo parecido a lo que ha sucedido en esta gestora de fondos? ¿Qué previsiones toman ustedes? ¿Qué protección le brindan al inversionista para que no tenga una sorpresa como la que le sucedió recientemente, ¿no? Sí, mira, Fernando, naturalmente ese es un shock que la industria ha sufrido mucho. En principio, tomar en cuenta que si bien es cierto, Blanco tenía la chapa de ser una SAFI, ¿no? De ser una sociedad mixta de fondo de inversión, pero tomar en cuenta que si bien es cierto una empresa puede estar regulada o puede estar dentro del paraguas de la SMB, eso no garantiza naturalmente la solvencia de la compañía, ¿no? La SMB regula, pero no garantiza, ¿no? Entonces, lo más importante a tomar en cuenta acá es, naturalmente, quién está detrás de las compañías. O sea, el carácter de los que dirigen las compañías es pieza clave para poder decidir dónde y cómo y con quién invertir, ¿no? Es difícil hacer un análisis también y dar una opinión al respecto porque hoy día están en auditoría forense. Ojalá que llegue a buen puerto porque son muchas familias que se ven perjudicadas, pero creo que sí, o sea, Conexa tiene, a partir de la cultura que tiene establecida, diferencias sustanciales respecto a la operación de Blanco. Y entre ellas es que los gobiernos que ejercen control sobre los fondos hacen realmente eso, o sea, controlan. Hay un comité de vigilancia que realmente sesiona. Se juntan de manera permanente, revisan los informes y emiten sus informes a los inversionistas, ¿no? Entonces, y lo publican en las asambleas.
otro factor que también es clave que son las asambleas. Las asambleas, en el caso con EXA, hace 10 años funciona y es una convocatoria anual donde nos reunimos más o menos 200 personas en un hotel, claro, en diferentes horarios, para discutir y revisar y mirar lo que significan las perspectivas de los fondos y cómo se viene eh, manejando este tipo de actividades, ¿no? ¿No? O sea, en resumen, ha sido un tema de gestión. O sea, hubo una mala gestión, le prestaron dinero a empresas que no pagaron, cosas por el estilo, me imagino, ¿no? Y Em, bueno, obviamente ese tipo de temas todavía se le están revisando los expertos encargados, tampoco nosotros no podemos Da eh, una opinión. dar información, digamos, muy detallada, obviamente ahí todo irá saliendo poco a poco, pero hay indicios sobre lo que podríamos especular. Por ejemplo, algo que uno sabe que si uno tiene una buena garantía inmobiliaria y la tiene en un fideicomiso, entonces, aunque el cliente deudor deje de pagar en 4, 5, 6 meses, uno ya va por haber rematado esa propiedad y haber recuperado, digamos, la inversión. Entonces, todo, por ejemplo, viendo, digamos, que hay fondos, digamos, con mucha cartera pesada, que están, no tienen liquidez, uno puede asumir que las garantías inmobiliarias, digamos, que tenían, si es que las tenían, no estaban con fideicomiso. Y eso es algo que tenemos que enfatizar. Frecuentemente en el mercado van a escuchar hablar de productos de inversión con garantía hipotecaria, y tengan en cuenta que eso es totalmente diferente, digamos, que con fideicomiso, porque con garantía hipotecaria, aunque la garantía sea buena, aún así uno tiene que esperar potencialmente 4 o 5 años a que el Poder Judicial autorice, digamos, el remate y la ejecución de la propiedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, digamos, con productos de deuda privada que no tengan buenas garantías o que no tengan, digamos, fideicomiso o que, digamos, vayan a operaciones, digamos, riesgosas sin garantía, como por ejemplo el factoring. Si uno entra a factoring, tiene lo recomendable es de compañías top y que sea factoring con recursos, lo que significa que hay múltiples pagadores. Y en el mercado uno va a encontrar muchas compañías que pagan tasas muy altas en factoring y que lo explica, bueno, que van a facturas de pagadores, digamos, menos sólidos. Y naturalmente factoring no hay garantía inmobiliaria en fideicomiso. Entonces uno está asumiendo el riesgo de que si no pagan, no va a tener dónde cobrarse. Sí, básicamente entonces, Fernando, es la gestión que finalmente pues, conllevó a un escenario que actualmente está viviendo esta compañía. Lamentable, digo, porque hay mucha gente y el sistema se golpea. Por eso es importante el seguimiento permanente a las inversiones. Por más confianza que haya con la entidad, nosotros somos transparentes en ese sentido y mensualmente, en tiempo y forma, mandamos el fact sheet, por ejemplo, que es un resumen rápido, una lectura rápida de cómo venimos manejando el patrimonio que nos confían los inversionistas. Muchísimas gracias. Armando ha levantado la mano. Armando, ¿puedes activar tu micrófono si quieres hacernos una pregunta? Sí, hola, buenos días con todo. Buenas tardes, Fernando, gracias. Y bueno, sí, muy interesante. Tenía algunas dudas también, o preguntas, mejor dicho, ¿no? Así como Fernando también estaba comentando. Entiendo que esto se trata de un fondo privado que no está regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores, que no está bajo la ley del Sistema General de Sistema Financiero, de la SBS. Y bueno, en este caso, lo que entiendo muy allá de la experiencia que tiene en este caso Conexa, es que, si bien es cierto, tienen experiencia en el manejo de los fondos, pero sí también lo mismo me preguntaba sobre el respaldo financiero o el respaldo en el tiempo, ¿no? Porque existe un reglamento, pero bueno, ahorita no sabemos el contenido del reglamento, sabemos que existe un reglamento, no sabemos cuáles son las condiciones para que pueda participar, en Ujú. este caso, un inversionista. Aparte de eso, bueno, lo del capital de trabajo, los factoring, el otro tema de la inversión, entiendo que es un fondo que envuelve a los tres, pero una de mis preguntas es, por ejemplo, si un inversionista quiere invertir solamente en algo específico de estos tres tipos de inversiones, no se da, solamente es como un fondo que cubre los tres. Luego de eso también, en cuanto a las inversiones que se realizan, entendí que son mínimo 100.000 soles, 30.000 dólares. Ujú. Sobre la rentabilidad, primero sobre la rentabilidad. En este caso, la rentabilidad no varía de acuerdo a la proyección o de inversión, en este caso del inversionista, o sea, si son 2 años, 3 años, 5 años o más años, no varía de acuerdo al tiempo, ¿no? Y bueno, ya en la parte comercial ya se vería de otra forma. Eso nomás más o menos lo que puedo comentarle.
Gracias, Armando. Mira, en principio, el hecho de nosotros operar fondos nos exige adecuarnos a lo que es el decreto legislativo 862 de la SMB. Entonces, si bien, claro, nosotros hoy día gestionamos fondos por oferta privada, ¿no? En principio, la ley lo permite. La ley permite fondos por oferta pública y por oferta privada. Nosotros estamos en el mundo de la oferta privada. Pero todas las figuras que utilizamos, todas son compañías que están dentro del régimen de regulación. Por ejemplo, la estructura, están dentro de lo que significa la regulación. Utilizar a Price, utilizar a la fiduciaria, que es la principal empresa de fiducias en el Perú, cuyos dueños son BCP, Scotia Interbank, ¿no? El hecho de utilizar a ellos como parte del proceso de la estructura, ¿no? Utilizar a Cavalli, naturalmente muestra eh, toda la solvencia que le metemos en el proceso. Que si bien es cierto, no estamos exigidos, eventualmente podríamos utilizar pues, un auditor de poca monta, como le dicen en algunos casos, y ser un poquito laxos respecto al manejo, pero preferimos meterle arriba, con una exigencia arriba, para que nuestros inversores sientan esa confianza, esa transparencia, esa rigurosidad que le aplicamos o le imprimimos en el proceso. Otro factor que también es clave es que el reglamento al cual te refieres sí está disponible. Es decir, si tú estás evaluando invertir o alguno de tus clientes está evaluando invertir con nosotros, el reglamento está a disposición para que haga una revisión antes de o en el proceso de due diligence, ¿no? Para que pueda verificar que efectivamente los fondos únicamente están habilitados para hacer este tipo de inversiones. Eh, y finalmente, y después de lo que pasó con esta entidad a la cual hacía referencia Fernando, no por el hecho de tener a una empresa regulada por el regulador, en este caso la SMB, signifique garantía de nada. Por el contrario, lamentablemente, ya sabemos cuál es la situación de esta compañía, que a pesar de haber o está regulada o ha estado con licencia, ha terminado pues, con una gestión muy ineficaz en el manejo de los fondos, ¿no? Entonces, acá hablamos mucho de riesgo de carácter, repito, los invito a revisar la página web de Conexa, revisar quiénes estamos detrás de toda esta estrategia y todo el potencial de capitalizar todas las oportunidades que el Perú ofrece están intactas a partir de la representación de este grupo de gente que está al mando de la dirección de Conexa. Sí, ahí complementando lo indicado por Aldo, los fondos de inversión, digamos, privados no requieren, digamos, la supervisión de una digamos, entidad, digamos, como la SMB. Pero igual estamos trabajando porque sí, dentro de nuestro planeamiento nos gustaría, digamos, lanzar fondos de inversión públicos que sí son supervisados potencialmente, digamos, el próximo año, pero todavía es algo, digamos, que está pendiente de confirmación. O sea, por el momento lo que tenemos disponible son fondos de inversión, que si bien el fondo en sí mismo no es una figura supervisada, todas las inversiones que se hacen tienen, digamos, figuras, digamos, estructuras que sí son supervisadas, porque por un lado tienes el tema del factoring, todo a través de la plataforma FactTrack de Cavalli, de facturas electrónicas, y también tienes los financiamientos de corto y mediano plazo con garantía inmobiliaria en fideicomiso. Que los fideicomisos son, eso sí, todo, digamos, figuras que, digamos, son administrados por una entidad supervisada. Respecto a la otra pregunta de si se podía invertir en inversiones individuales, la respuesta es que no, digamos, y es por la seguridad del propio inversionista. Porque si uno pudiera entrar a operaciones puntuales, ahí está muy concentrado, digamos, en ese tipo de operación. Lo que hacen nuestros fondos es combinar múltiples operaciones y, digamos, de diferentes tipos. Por ejemplo, combinan múltiples facturas que, digamos, son más líquidas, maduran, digamos, cada, digamos, 2 meses, 3 meses, pero también eso, digamos, lo complementan con una posición más fuerte en financiamiento con garantía inmobiliaria en fideicomiso, que si bien es menos líquida, porque eso tiene plazos de desde unos 6 meses hasta potencialmente año y medio, 2 años, pero tienen la garantía inmobiliaria en fideicomiso.
Y nuevamente, o sea, mientras se haga bien la deuda privada con buenas garantías y en estructuras sólidas como el fideicomiso, de verdad es bastante segura, bastante resiliente. Y es por eso, digamos que todos los años, si bien la bolsa de valores podrá subir o bajar y podrá haber problemas climáticos, podrá haber crisis política, aún así, o sea, nuestros fondos se han venido generando ya, van a cumplir una década este año, digamos, y han venido generando rendimientos positivos todos los trimestres. Ok, gracias. Si Sí, me disculpa. permites, sí, no, Armando, discúlpame. Quería comentar y hacer hincapié en tu última pregunta, precisamente. Tengo entendido que hasta hace un tiempo atrás el inversionista podía escoger, quiero invertir en el fondo Impulso uno, en el fondo 2, 3 o en el fondo de Factory. Eso ya no es posible. Hoy día, por lo que tengo entendido, se han fusionado todos los fondos en uno solo. Eso es simplemente para aclarar esa duda. No es que se hayan fusionado los fondos, sino que hay algunos fondos que se han llenado, ya no tienen, digamos, espacio para nuevos inversionistas, pero lo que sí se ha hecho es alinear las tasas de inversión de los diversos fondos. Es decir, en lugar de estar teniendo un fondo de factoring, un fondo de financiamiento a mediano plazo, más bien en los diferentes fondos, combinar estas diversas estrategias que son complementarias entre sí. Entonces, ya lo que el inversionista elige principalmente es en qué moneda invierte, si en soles o dólares, que naturalmente hay fondos en soles y fondos en dólares, y también elige bajo qué modalidad entra, modalidad clase A con rendimiento variable, pero bastante estable, o digamos clase B con rendimiento fijo con su propio cronograma. Correcto. Y respecto al inversionista clase A, donde se le pone una tasa o se le ofrece un rendimiento esperado, ¿es posible que el rendimiento sea mayor que el esperado? ¿Les ha sucedido eso en algunos años en el pasado? Puede, digamos, suceder, sí, digamos, coyunturalmente, pero igual en el caso de clase A, ahí recordamos, no garantizamos ningún rendimiento, pero, digamos, la idea es que el compromiso es que, digamos, el clase A rinda, digamos, más que el clase B, sobre todo para un inversionista que invierte, digamos, para el mediano plazo. ¿Y existe un bono para aquella persona que invierta más, eh, digamos, no sé, más de $1 millón? ¿Hay alguna posibilidad de conseguir una mejor tasa para ese cliente? Sí, sí, y de acuerdo al ticket de inversión, podemos hacer mejoras en la tasa a pizarra, esa que está en 8,75 hoy día para soles y de 7,5% para dólares. De acuerdo al ticket, de millón de soles justamente en adelante o su equivalente en dólares, podemos hacer algunos ajustes al alza. Ujú. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Chat hay algo? Ahorita no. Yo. Sí, Este, disculpa. Solamente, bueno, agradecer la información. Con respecto al tema de la regulación, solamente era porque, como decía, si bien es cierto que una empresa regulada puede también llegar a tener problemas financieros, pero yo me refería a que en este caso puede haber un seguimiento por parte del inversionista o del asesor con respecto a la situación financiera en el tiempo de la empresa, ¿no? Lo cual en este caso, bueno, no se daría. Y lo otro es, mi consulta es sobre el plazo máximo de inversión que puede hacer una persona en este tipo de fondo. ¿Cuánto es el plazo máximo y los tiempos mínimos? Y aparte de eso, también si hay un límite de edad. Nada más, gracias. Respecto al tema del seguimiento del rendimiento, en realidad, lo primero es que el inversionista no invierte en la empresa Conexo. O sea, Conexo es el emisor de los fondos, pero el inversionista en todo momento transfiere directamente a las cuentas, digamos, del fondo en el que está invirtiendo, que es un patrimonio totalmente segregado de Conexa. Y todos nuestros fondos, todos los meses, emiten fact sheets donde se muestra, digamos, el rendimiento de ese mes y valor cuota de ese mes. Que naturalmente el valor cuota para el clase A, porque en el clase B cada uno tiene su rendimiento fijo. Y, digamos, adicionalmente todos los fondos, además de este parche mensual, también emiten estados de inversión trimestrales, también emiten, digamos, una memoria anual donde se detallan toda la información del fondo durante el año. También tienen estados financieros auditados por PricewaterhouseCoopers actualmente. Y todo esto, digamos, es presentado también, digamos, en la asamblea de partícipes que se hace como mínimo una vez al año, digamos, por cada fondo. Y ahí nuevamente enfatizamos, como son patrimonios autónomos, los dueños de cada fondo son sus inversionistas. Los únicos que, por ejemplo, pueden modificar la tesis de inversión son, digamos, los inversionistas del fondo, digamos, mediante
un voto en la asamblea de partícipes. Conexa, digamos, simplemente administra los fondos de acuerdo a ese mandato. Es decir, parte de nuestra obligación, digamos, como gestores del fondo es compartir la información financiera para que sus inversionistas le puedan hacer seguimiento a sus inversiones. Justamente una de las claves de una buena gobernanza es la transparencia. Entonces, y respecto al plazo máximo de inversión, a diferencia de un fondo mutuo, que es una figura con un plazo indefinido, los fondos de inversión tienen plazos máximos. O sea, si uno entra como partícipe clase A, eh, actualmente los fondos tienen plazo hasta el 2027, pero lo que se va a hacer es proponer a la asamblea y al momento ampliar el plazo, que es algo que se ha venido haciendo en el pasado, y la expectativa es que como los fondos están rindiendo bien, se siga ampliando. Entonces, el inversionista puede seguir invirtiendo de manera indefinida en clase A, pero en cualquier momento él puede presentar su carta de rescate. En clase B, que es con programas fijos, los plazos estándares son a 1 año, 2 años y 3 años, que es el plazo máximo que tenemos en la modalidad clase B, donde, digamos, uno asegura su rendimiento fijo, digamos, durante un plazo de hasta 3 años como máximo. No sé si con eso responde las consultas. Sí, muchas gracias. Encantado. Sí, bueno, yo quería agregar, ya para terminar esta reunión, bueno, agradecerles a todos por su participación, que todos aquellos que estén interesados, ya sea en invertir directamente a través de estos instrumentos o que quieran intermediar estos productos, Conexa trabaja con agencias máster, digamos. Nosotros somos afortunadamente una de ellas, trabajamos hace mucho tiempo con Conexa, hace varios años, inclusive yo he tenido la experiencia personal de haber invertido ahí cuando saqué mi fondo de la AFP y me fue bastante bien. Cualquier consulta sobre la última parte de este tema, que sería, me interesa ofrecer esto a mis clientes, por favor contáctenme. Creo que todos ustedes tienen mi número, mi WhatsApp, mi correo electrónico. Todo esto se hace bajo contrato de manera muy formal. Las comisiones están estandarizadas, es decir, Conexa tiene un esquema de comisiones que le paga a todos sus intermediarios. No van a ganar menos por estar debajo de una agencia, y Conexa no trabaja directamente con agentes, sino con agencias como la nuestra. Así que encantado de la vida de poder trabajar con ustedes, y con sus clientes, ¿no? Cualquier duda al respecto me pueden contactar. Si tienen mis datos, si no, les voy a escribir acá en el chat, para que tomen nota de mi número de WhatsApp. Un segundito que voy a escribirle a todos acá. Bien, si me permiten hacer un breve resumen de lo presentado. Conexa ofrece instrumentos de inversión para inversionistas no solo de Perú. Hay un tratado me parece que es con Colombia, con Ecuador. No sé si Gonzalo me puede saber con eso, para temas de impuestos. Bueno, está el Eh, tema, por un lado, de la comunidad andina y por otro caso, digamos, el tema, digamos, del MILA. ajá, Bueno, de lejos Chile es con también. Colombia, digamos, que hay la mayor de ventaja. Ajá. Es una muy buena alternativa para invertir para ese cliente que quiere obtener una rentabilidad obviamente superior a lo que le está pagando el banco y las cajas, con el riesgo que las cajas implican, con una liquidez bastante atractiva dentro de todo, porque yo creo que la opción con la que muchos compiten es la que están ofreciendo hoy día las compañías de seguros también, que es no recuerdo cómo le llaman, es una especie de renta. Renta de jubilación privada. Renta particular o algo así creo que tiene. Y claro, tiene plazos mucho más largos de permanencia y tiene penalidades de salida y toda una figura un poco más complicada. Acá podemos acceder, y nuestros clientes pueden acceder a tener estos instrumentos donde los rendimientos son mucho más estandarizados, mucho más estables en el tiempo. Se puede invertir en dólares, se puede invertir en soles. Conexa es una compañía muy bien armada, muy bien estructurada. Ustedes pueden llevar a sus clientes directamente a las oficinas de Conexa si quieren conocer las oficinas, si quieren firmar los documentos ahí, o si tienen alguna duda. Las oficinas de Conexa están en el centro empresarial en San Isidro. Yo conozco a los fundadores de Conexa, conozco a Aldo, a su hermano Freddy, hace muchos años. Estamos hablando de 20 años, puede ser, posiblemente, o más, creo que más.
y Ya, pues, es gente muy seria y es gente muy capaz, por esa razón, yo los recomiendo y por esa razón los he invitado a este taller, a este webinar. Muchas gracias por todo. Hay una grabación, así que si llegaron tarde y quieren verlo desde el inicio, pueden hacer clic en la grabación que se las voy a enviar a todos los que se han registrado por acá. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Gracias especialmente a Aldo y Gonzalo por su participación y estamos en contacto. Que tengan buen día. Buenas tardes. gracias Fernando, gracias señores. Estoy a disposición también. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.